Sistema educativo y de formación monarca. ¿Cómo vamos de orugas a mariposas? Y es el camino estructural hacia la libertad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues transformamos ¿qué? En Movimiento Monarca transformamos no solo nuestra salud, sino las personas que están a nuestro alrededor. Eso es parte de nuestra misión, transformar la vida de las personas en la salud, en nuestra actitud. Me encantó el sábado pasado que lo dijo Pepe súper claro. Vamos a trabajar la actitud en desarrollo personal. Entonces, enfocadísimos en esa parte también ahorita. Parte de las llamadas de arranque también nos ayudan mucho a ese cambio en la actitud, en nuestro carácter, en formar nuestro carácter. ¿Para qué? Para poder llegar a ser esos líderes. Y obviamente, pues eso nos va a llevar a que construyamos nuestra libertad, ¿sí? Vamos a entonces, somos formadores de líderes, servimos a las personas y queremos dejar legados, legados que trasciendan generaciones. Esa es parte también de la visión que se tiene con el movimiento. Entonces, en el movimiento, nosotros, ay, espérate que es que se me traba aquí eso. Entonces, alcanzamos el éxito en nuestro movimiento más allá de vender productos. Sabemos la importancia de mover los productos, pero también sabemos que necesitamos y requerimos de un sistema formativo que nos ayude a desarrollar personas, porque eso es lo que hacemos nosotros acá. Desarrollamos personas líderes que mueven un producto. ¿Sí? Entonces necesitamos obviamente pues trabajar ese desarrollo. Entonces, nuestro sistema está basado en qué? Formar esas mentalidades, formar esos líderes y está en tres aspectos o en tres etapas que son la atracción, que es cuando nosotros atraemos a las personas como mostrándole nuestra visión y obviamente nuestra actitud. ¿Con qué? Con postura. Entonces, conectamos con el sueño de cada uno de los prospectos y qué vamos a proyectar, pues una postura empresarial. Esa es nuestra primera etapa. La segunda es la conversión, que es cuando nosotros vamos, presentamos el proyecto, presentamos nuestra idea, y entonces con base en eso, pues obviamente las personas vienen y quieren entrar con nosotros. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues como con la honestidad como base, con el reclutamiento responsable. Y lo tercero es la retención, que la retención es hacer que las personas permanezcan, crezcan y se desarrollen. Y que para eso nosotros usamos tres pilares que son agregar valor a las personas todo el tiempo, por eso educamos. Ahorita vamos a empezar con un proyecto bonito con Erika y otras líderes a tener una comunidad para los clientes, ¿sí? ¿Para qué? Para educarlos, para que nunca se nos quieran ir, porque les estamos agregando valor. También la identidad y la pertenencia, cultura. Cultura, después de que entran y generan cultura, de verdad que no se van a querer ir las personas. Los socios van a estar conectados y obviamente al estar recibiendo este es tanto valor y obviamente generando esa nueva identidad de empresario, entonces pues tampoco se van a querer ir. Y por último, pues obviamente o por consecuencias llegan los resultados económicos, que es ganar obviamente pues dinero, ¿sí? Entonces vamos a permanecer en eso. Y el ciclo de aprendizaje que nosotros usamos acá en el movimiento es aprender a hacer enseñar. Entonces, la capacidad más efectiva que nosotros tenemos que hacer es desarrollar a personas y lo hacemos entonces. Aprendiendo, el socio empieza a adquirir habilidades, por ejemplo, como invitar, ¿sí? Cómo dar una presentación, cómo dar un plan a través del sistema educativo. Para nosotros el sistema es un apalancamiento porque todo no lo podemos hacer nosotros cuando llegan los nuevos. Entonces el sistema va a ir entregándole a cada uno de los socios lo que va necesitando. El hacer, entonces el socio pone en práctica lo aprendido. Muy bien lo decía ahorita Janet en la Junta de Líderes. O sea, no es solo saberlo hacer, es aplicarlo y aplicarlo desde nosotros, desde cada uno de los líderes, ¿sí? Es un compromiso personal. ¿Hasta qué? Hasta dominarlo. Entonces vamos a ir poniendo en práctica todo lo que vamos aprendiendo hasta que lo dominamos. Si hoy aprendimos cómo hacer una invitación, no nos tiene que salir perfecta, pero tenemos que hacerla para empezar a dominar y a generar y a desarrollar esa habilidad. Y la tercera es enseñar. Entonces, el socio va a empezar a enseñar con la misma habilidad
con la que aprendió y con la que se ha ido desarrollando al resto de personas de su organización. Entonces, la duplicación real ocurre cuando ves a tus socios haciendo lo mismo, ¿sí? Eso es el ciclo que necesitamos. A ver, la semana pasada vimos los 5 pilares de nuestro sistema monarca. El primero y la base es la academia, ¿sí? Por favor, si no están sus socios en la academia, hay que hacerles ver el valor de la academia. No es entrar porque sí, y entonces tienes que entrar. No, es hacerles ver el valor y cada uno de ustedes lo puede entregar de la forma en como lo siente. Entonces, recuerda que estamos empezando un nuevo mes. Es todavía, no sé, Millanes, si todavía tienen para que empiecen a ingresar. Yo voy Sí, diciendo que sí. hasta las 4 de la tarde. Ok, sí. Así que no Gracias. nos pase como el sábado, ¿verdad? En plena, sí, de verdad que tenemos que cambiar esa cultura que tenemos muy arraigada nosotros los latinos de dejar todo para última hora. Y entonces estamos en plena ya abriendo presentación y escribiendo por todos lados de dame acceso y todo eso. No, vamos antes de ya estar preparados para eso. Eso hace parte también de nosotros duplicarnos de manera correcta. Entonces recuerden, hoy empezamos nuevo mes y viene formación muy interesante en la academia. Entonces, esa es nuestra primera base. Entonces tenemos el Lidérate, que son mentorías con nuestros líderes con rangos desde ejecutivo hacia arriba. ¿Por qué desde ejecutivo? Porque como es formación de líderes, cuando llegamos a un nivel ejecutivo, ya mínimo tenemos 6 personas a nuestro cargo que debemos liderar. Entonces, por eso se hace desde el rango de ejecutivo. Tenemos el desarrollate, que es la parte de donde vamos a desarrollar las habilidades blandas, los entrenamientos de desarrollo personal, el crecimiento personal, la inteligencia emocional. Tenemos los bootcamp, los campamentos, que recuerda que estamos calificando para nuestro próximo campamento en Agangueo, espero que lo hayas dicho bien, en Agangueo, ahorita en septiembre. Entonces, estamos también en calificación. Si no sabes cuáles son los requisitos de la calificación, pídetelo a tu líder inmediato. ¿Para qué? Igual ahorita lo compartimos, ¿sí? Y todo ese desarrollo profesional que tenemos a través de la academia. Entonces, la academia es como el corazón de nuestro sistema, de ahí desprendemos todo. El segundo es la estrategia comercial, que es en la que nos vamos a enfocar en un momentico. ¿Cuál es? Pues es donde nosotros empezamos a ejecutar de manera profesional nuestro negocio. Y se aplica en varias etapas. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar a trabajar con la estructura como operativa, que es el ciclo del éxito. Ahorita lo vamos a ver. Está también hace parte de esto los lanzamientos, el tener el reclutamiento responsable, el desarrollar a los clientes, ¿sí? Las juntas de orientación, el liderazgo en profundidad, ¿sí? La construcción de nuestro negocio de manera ordenada, de la red, pero de manera ordenada, ¿sí? Y obviamente generar el momento, la planificación. Todo esto se hace a través de qué? De este segundo paso, que es la estrategia comercial. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito en él. El tercero son los eventos. Perdón, las herramientas, que son los recursos de apalancamiento, donde tenemos los manuales, ¿recuerdan aquella carpeta monarca que hemos estado promoviendo? Ahí van nuestras primeras herramientas, recursos de apalancamiento, que son manuales. Tenemos también nuestra biblioteca de Telegram, que allá ustedes van y tienen muchísimo material. Recuerda que siempre hablamos, hay que estar escuchando podcasts, audios, pues es ahí donde hay que ir. Tenemos ya como alrededor, yo creo que como de unas 200 llamadas, si no es más, creo que son hasta más, y entrenamientos y todo, que podemos irle nosotros entregando a las personas nuevas que van llegando. Oye, ¿sabes qué? A mí me quedó gustando mucho una llamada o un entrenamiento que dio tan persona. Voy y lo busco, se lo comparto a los nuevos. ¿Para qué? Para que ellos pues vayan generando y vayan teniendo también esos aprendizajes que hemos ido teniendo nosotros. Eso es duplicación. Va, tenemos también las presentaciones, hay presentaciones grabadas de cada uno de nuestros líderes. ¿Para qué? Para tú que estás en ese proceso de formación, de empezar a presentar, tengas de dónde entrenarte, ver cómo cada uno de los líderes, por eso tratamos de que pasemos todos los líderes por ahí para que ustedes identifiquen, de esto me gustó como lo dice, esta parte la puedo usar como en mi guión.
con el que yo voy a empezar a presentar. Entonces es fundamental que vayan y las vean por cada uno de los líderes. Y son los eventos. ¿Qué es los eventos? La cultura y la inspiración. Entonces son muchos de los eventos para nosotros son las llamadas de arranque, los seminarios, las reuniones semanales que ustedes tienen locales con sus equipos en algunas localidades o las reuniones que hacen semanal con su equipo. Las convenciones, recuerden, ahorita viene la convención nacional. Este es el momento de que todos los que estemos aquí necesitaríamos estar creando una estrategia para llegar a Ciudad de México a la convención, porque eso es invertir. Es una inversión que nosotros tenemos que empezar a hacer en nuestro negocio. También vienen los viajes. Y los cinco son las mentorías, el acompañamiento, pues obviamente integral que es de nuestros uplines, ¿sí? Y obviamente con ellos vamos a ir trabajando y la filosofía de ir entrenando a las personas que van llegando con nosotros, ¿va? Entonces es ahí, ese es como nuestro sistema. Vamos hoy a hablar de quién, del ciclo del éxito, de los 8 pasos porque es nuestra base para trabajar en nuestro como sistema de gestión, digámoslo así. Y es la columna vertebral de nuestro sistema. ¿Cuál? El ciclo del éxito. Entonces, ¿en qué se basa? En que nosotros necesitamos eliminar ambigüedades y proporcionar como una ruta clara en nuestra ruta o nuestro camino en este negocio. Entonces, sabemos que tiene un origen probado. El sistema está diseñado para eliminar el azar y empezar a trabajar en un crecimiento profesional empresarial, ¿sí? Entonces, es aquí donde nosotros necesitamos tener eso claro. Lo otro es el poder. El poder es que sea simple, accesible, rápidamente duplicable y a través de cualquier frontera cultural. Sí, recuerda que aquí en este momento estamos países latinos, creo que hay algunos de España y eso es a lo que queremos, que nuestro sistema abarque todas estas pues partes como culturales, que no sea, que no nos frene una frontera, ¿sí? La meta es crear una estructura que no solo genere ingresos, sino que transforme a personas, a principiantes, por eso hablamos de orugas, cuando entramos y apenas estamos empezando a concebir, en mariposas, que son esos líderes. Y eso es lo que hacemos nosotros a través de, pues obviamente, nuestro movimiento. Entonces, ¿qué vemos acá? Recuerda que hay 3 fases en el ciclo del éxito. Hay 3 fases. La primera fase es como la de la conciencia. Entonces es el hambre del principiante. En esta etapa, el individuo que va a empezar a absorber mucha información y va a empezar a aprender. Y la cosa es que se aprende lo bueno y lo malo, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer que las personas vean? Porque van a empezar a aprender y se van a preparar para ese crecimiento masivo. ¿Por qué? Porque entonces ya ellos van a empezar a trabajar con unos bloques de construcción que es traer 2 personas cada mes y entonces eso lo que lo va a este sistema lo que lo va a preparar es para ese crecimiento masivo. Entonces la clave está aquí en la cimentación y ¿cuál es la visión? Entonces aquí en esta primera fase que está, definir el sueño y establecer el compromiso. Eso es lo que trabajamos en esa primera fase. Entonces trabajamos un poquito de la conciencia, que la gente empiece a identificar qué es lo que hay acá. Los segundos es la capacidad. Entonces la construcción en la sombra. Entonces aquí es donde la motivación inicial se encuentra con, obviamente, ¿con qué? Con el día a día que nos toca, con nuestras tareas diarias, que sería como la rutina ganadora, ¿va? Y entonces esta ejecución implacable porque tiene que ser acciones diarias, estas son acciones diarias, van construyendo la coraza de ese líder futuro. Entonces vamos a empezar a saber cómo hacer una lista, entonces la vamos a calificar, ¿sí? Y desde ahí vamos a empezar a, ¿qué? A contactar a las personas, a invitarlas, que luego vamos a hacer, a presentar la oportunidad del negocio y luego vamos a dar un seguimiento. Estas son nuestras actividades diarias. Esto lo tenemos que hacer todos los días. Y me dirás, bueno, ¿y cómo? Bueno, en la lista yo debo de estar todos los días adicionándole 5 personas. 5 personas diarias a mi lista y dice, bueno, pero ¿de dónde voy a sacar 5? Ah, resulta que alguna persona se te hizo cliente o alguna te dijo que no. Entonces, con esa persona dile, oye,
tú conoces a alguna persona que esté interesada en mejorar su salud y todos van a estar interesados en mejorar de su salud. Entonces ahí vas ampliando tu lista cada día, 5. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a contactar? 5 contactos diarios y 5 invitaciones. ¿5 invitaciones a qué? Pues a que vengan a ver la presentación. ¿Qué es la invitación? Una cita para que vengan a ver la presentación. Y mínimo, oye, mínimo nosotros debemos estar dando una presentación diaria, mínimo. Mínimo. Y obviamente, si no alcanzamos a hacer el cierre dentro de la presentación, pues dar el seguimiento en las próximas 24, máximo 48 horas. Entonces, esta es la fase de capacidad de construcción, donde no nos van a estar viendo si lo hacemos o no. Es un trabajo que no se ve. Es el trabajo nuestro y nuestro compromiso que ya adquirimos. La séptima es la verificación del progreso y enseñar a duplicar el equipo. Y entonces esta es la tercera fase que es el empoderamiento. Entonces aquí es donde vamos a llegar a esa verdadera libertad. En esta etapa, entonces nos vamos a enfocar en, obviamente, prestar auditorías a nuestros equipos y obviamente empezar a duplicarlo, ¿va? Entonces, esto es la parte del ciclo. Ahora vamos a entrar como un poquito más en esto. Entonces, la fase de la conciencia, que es cuando somos orugas, cuando recién llegamos. Entonces, el primer paso es definir y escribir un sueño. Y créanme que, como decía en la llamada esta mañana, Jimmy, si no lo tienes escrito, no vale. Entonces empecemos por ahí. Si no tenemos nuestro sueño escrito, que hoy salgan de acá con esa acción específica. Voy a escribir mi sueño. ¿Y cómo hago para identificar mi sueño? Porque lo vamos a trabajar la próxima clase, la próxima Entrénate, vamos a hacer nuestro mapa de visión y vamos a poder identificar un poco más nuestros sueños. Eso va a ser nuestro próximo entrenamiento. Para lo que decía hoy Jimmy, vamos a impulsar estos 6 meses que nos faltan o esta mitad de año que nos falta. ¿A qué? ¿A qué vamos a lograr alcanzar en este resto de años? ¿Sí? Que vamos entonces como a recalentar en nuestros compromisos de principio de año y vamos a recordar los que hemos cumplido, que no, y de ahí vamos a arrancar. Eso lo hacemos la próxima, ¿va? Entonces, nosotros, ¿cuál es el objetivo de definir un sueño por escrito? Entonces, es descubrir tu por qué. Y si de pronto no lo tienes muy identificado, solo acuérdate del día que te hicieron la presentación, que tú dijiste sí voy, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que viste que te iba a resolver? ¿Qué es el sueño que te iba a ayudar a alcanzar? ¿Cuál era el objetivo que te iba a lograr llevar este proyecto o la meta que querías alcanzar? Entonces es convertir tu deseo en una visión concreta que brinde que dirección y motivación diaria. Por eso están las llamadas de arranque, porque necesitamos estar conectados todos los días a esa visión, a ese sueño que vimos. La ejecución es el cómo, entonces hay que escribirlo con detalle, ¿va? Crea tu cuaderno de sueños, porque van cambiando. La próxima clase vamos a hacer nuestro mapa visual de sueños, ¿sí? Y ponle fecha para convertirlo en una meta real, ¿va? En una meta real. Y luego es que, ¿qué se debe evitar en este paso? O el peligro es dejarlo solo en la cabeza donde se olvida. Entonces, por eso no podemos tenerlo en nuestra cabeza, necesitamos tenerlo por escrito y ojalá verlo todos los días. ¿Sí? Soñar en pequeño por miedo. Entonces necesitamos por eso este proceso de apalancamiento que tenemos con todo uno de nuestros líderes para ver que de pronto el sueño que yo estoy aspirando pues es demasiado pequeño, pero yo no lo estoy viendo. Entonces, por eso necesitamos ver cómo es que se genera y cómo es que recordamos cómo es soñar y cómo vamos quitando esas capas mentales o esos límites mentales en los que venimos por, llámelo, cultura, sociedad, familia, lo que quieras, ¿ma? Entonces es eso. Y permitir que los escépticos te roben tu visión. Sí, entonces necesitamos tener nuestro sueño también definido, que cuando salgamos te van a decir, ay, ya te lavaron el cerebro y estás en esa secta, ¿sí? No, necesitamos nosotros conectar tanto con esta visión que sabemos que todas las personas que están afuera, que no tienen ni idea de qué es esto, pues obviamente, pues normal por desconocimiento te pueden decir, pero tú sí tienes el conocimiento. Entonces tú tienes que prepararte para eso. Y la duplicación es hacer sesiones de visión en equipo, ¿sí? Entonces tú puedes estarle recordando a la gente que está contigo, a tu equipo, esa visión, ¿sí? Vamos a recordarla. Entonces muéstralo. Tú como líder debes tener y saber
el sueño y la visión de cada uno de tus socios, de las personas que trajiste. ¿Sí? Porque eso va a hacer, pues que obviamente entremos en esa cultura fuerte de estar inculcando nuestro porqué y siempre nuestro cerebro va a empezar a buscar el cómo. Entonces te van a llegar nuevos prospectos y cosas así, pero si tenemos eso muy bien definido y por escrito, como decimos. El paso dos son, hay que hacer algunos compromisos, ¿sí? Tus compromisos de hoy van a determinar que el logro del mañana. Entonces, ¿cuál es el objetivo, el qué de este paso? Desarrollar la mentalidad y la responsabilidad de un empresario exitoso. Recuerde que en los compromisos no son ni con el movimiento, ni con Cincino, ni con la persona que te invitó. No, estos compromisos son contigo mismo y con tus sueños. ¿Va? Entonces es compromiso al 100 contigo y obviamente con tu negocio. Entonces formar hábitos ganadores para preservar hasta qué, hasta que logremos el éxito acá. ¿Va? La ejecución, que es el cómo. Entonces hay 6 áreas claves. ¿Cuál? Negocio y equipo, ser profesional, usar los productos, somos producto del producto, las capacitaciones, ¿sí? Obviamente, la visión, los valores, las acciones diarias que nosotros vamos haciendo, eso es cómo nosotros nos vamos a ir comprometiendo. Entonces, hay una agenda que debo cumplir, también la vamos a ir trabajando, vamos a aprender a cómo crear nosotros nuestra propia agenda y entonces ahí poder nosotros comprometernos. ¿Va? ¿Qué hay que evitar o cuál es el peligro en este paso? Un compromiso a medias. Y por eso muchas veces nos hablan que si tú haces aquí esto por hobby, pues te va a pagar por hobby, ¿sí? Entonces, ¿qué tan comprometido estás tú con tu negocio? Entonces, fallar a las promesas muy fácilmente, o sea, siempre nos dicen, este negocio es tan fácil de hacer como de no hacer. Como las promesas son con nosotros mismos, es triste decirlo, pero se nos facilita mucho no cumplirnos a nosotros mismos. ¿Va? Entonces necesitamos tener ese compromiso tan sólido, una agenda tan bien hecha, tan bien establecida, que no nos va a permitir a nosotros incumplirnos. ¿Va? Eso es algo que necesitamos nosotros evitar. Las prácticas antiéticas. Recuerde que nosotros promovemos acá un reclutamiento responsable. No usar el sistema educativo. Es uno de los peligros porque entonces no estás comprometido. Si tú no estás comprometido con tu propio crecimiento, pues imagínate si estarás con el resto del mundo, ¿sí? Y posponer las acciones, aislarse. Entonces decir, no, esta semana no, porque como estábamos en el mundial, entonces me aíslo. ¿Sí? No, tenemos que tener nosotros esto también establecido, que nos permita, claro que sí, saber ajustar nuestra agenda para cumplirle a las dos cosas. Es importante, en este caso, el mundial es algo que, y más que saca local, pero cómo le cumpla las dos cosas, ¿sí? No es que deje la una por la otra. Y pues la duplicación. Entonces, la mejor forma es duplicar con el ejemplo, acciones. Si yo le estoy diciendo a mi gente que tiene que estar conectada a la llamada de arranque, ¿quién es la primera que debe de estar conectada? O el primero que debe de estar conectado. ¿Sí? Y empezar a crear esos estándares que tu gente pueda seguir. Empezar a compartir historias, casos de éxito. ¿Sí? Ir involucrando al equipo con responsabilidades, reconocer, celebrar. ¿Va? Oye, esta semana te vi toda la semana conectada. Me encanta que estés ya conectándote siempre al sistema. ¿Va? Listo, eso. Ahora, la fase 2 es la capacidad, ¿sí? Entonces es cuando nosotros empezamos a hacer que, a tener esta transformación. Y esto es lo que no se ve, ¿sí? Esto es lo que nosotros empezamos a trabajar. ¿Y cuál que hace falta? Pues la lista. Escribir una lista de prospectos. La lista de nombres es el inventario objetivo de este negocio. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con personas y las personas salen de una lista en la que tú vas a poner tus nombres, los nombres de esas personas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿El qué? Crear un flujo constante de prospectos. La lista es dinámica, debe crecer todos los días. Iniciar con un mínimo de 100 nombres reales. Es como tu primer objetivo.
Y por eso es importante la capacitación que vamos a hacer de lista, porque incluso a todos cuando nos pasan y nos dicen, tienes que poner 100 nombres en una lista, eso es lo primero que nos asusta. Porque pues no tenemos la forma. Ya cuando nos empiezan a decir, dicen, no, no, pues no está tan difícil. Abro mi teléfono y tengo hasta 100 conversaciones en WhatsApp abiertas, fácilmente. ¿Sí? Entonces es como eso. Y la ejecución, el cómo. Entonces es desglosar por categorías. Entonces, ¿quiénes son mis compañeros, mis vecinos, mis familiares? Y luego calificarlos. ¿Por qué? Porque a todos no los invitamos de una misma manera. ¿Sí? Entonces, vamos a anotarlo. ¿Dónde? En ese documento que tenemos, que nos entregan cuando arrancamos, que hace parte de nuestras herramientas. ¿Va? Y evitar, porque aquí es donde está el peligro, no prejuzgamos a nadie, no asumas quién puede ser tu socio, quién puede te interesar. No, no, no puede ser así porque muchas veces, y a muchos nos ha pasado que invitamos para que sean clientes y terminan siendo socios. O los invitamos para ser socios y no, definitivamente terminan siendo muy buenos clientes, ¿va? Entonces, evitar dejar nombres solo en la memoria. ¿Sí? Y evitar no poner nombres porque creo que no le va a interesar. No, eso se lo dejamos a la persona, que ella nos diga si le interesa o no. Eso ya es una respuesta de nuestros prospectos, no nuestra. Y entonces, ¿cómo hacemos esto para duplicarlo? Pues vamos a hacerlo nosotros y a enseñarle a nuestro equipo que diariamente nosotros agregamos 5 nombres a nuestra lista. Y incluso podemos empezar en esas 24 horas a tener como una lluvia de ideas de dónde vamos a sacar esa lista, ¿sí? Necesitamos irlo viendo. ¿Cuál es el siguiente? El quinto, que es que invitar a los prospectos, ¿sí? Brevedad más sentido de urgencia más postura es igual a cita confirmada. Esto es lo que necesitamos nosotros saber, ¿sí? Vamos a hacerlo con urgencia. Vamos a hacerlo tranquilo y corto, vamos a tener una postura en que incluso cuando me digan, háblame un poquito más, yo pueda decirle con postura, ¿sabes qué? Lo que yo te voy a presentar es un proyecto que es importante para mí, entonces no lo voy a hacer por teléfono. O lo hacemos por Zoom o lo hacemos de manera presencial. ¿Va? Porque los negocios son así. Listo, entonces el objetivo, el qué, entonces es despertar la curiosidad para agendar una reunión. ¿Qué reunión? La presentación. Entonces aquí no vamos a vender ni los productos ni el negocio. Lo único que vamos a vender es la cita que la persona quiera generar. Entonces, ¿cómo se hace? Usar llamadas cortas de 1 minuto, máximo 2, ofrecer 2 opciones de lugar y hora y edificar a la persona que va a presentar el plan. ¿Va? Eso es lo que necesitamos, generar y agendar esa cita. ¿Qué debemos evitar? Dan el plan completo por teléfono porque entonces no va a llegar nadie a la presentación, no va a haber curiosidad. ¿Cuál es el objetivo? Generar curiosidad. Entonces la persona se debe de ir con qué será lo que ella me va a mostrar, lo que él me va a mostrar, ¿sí? Entonces sonar desesperado o rogar, no. Aquí no le rogamos a nadie, aquí le estamos presentando una oportunidad de vida a la gente. Entonces nosotros necesitamos tener esa postura, ¿va? Y discutir objeciones antes de la presentación, no debemos evitar incluso llegar a las objeciones. ¿Va? Eso también lo vamos a ver. Y obviamente, pues la duplicación. Entonces, invitas a 20 personas para que asistan, ¿qué? 5 son números. Tenemos un negocio de números. No es que yo invite a las 20 y me vayan a asistir las 20 completas. Ojalá hay gente que tiene esa capacidad de convocatoria, ¿sí? Y puede que sí, pero no es lo normal. Las estadísticas te dicen otra cosa. Entonces, si yo invito a una persona, pues adivine quién va a llegar. De pronto te llega, pero pues no es lo normal. ¿Y qué vamos a hacer? Practicar las llamadas. Oye, es que me cuesta llamar. Ah, bueno, sentémonos en equipo y empecemos a hacer roleplay con tus nuevos socios, con tus líderes. Oye, yo quiero ver cómo estoy haciendo mi llamada. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes apoyar? Entonces, hacer eso, ¿va? Luego está el presentar el plan de negocios o nuestra oportunidad.
Entonces, este es el momento clave porque vamos a presentar la oportunidad y los productos a los prospectos. Entonces vamos a tener una reunión, una cita personal para materializar todo lo que ya hemos visto adelante. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Comunicar efectivamente la oportunidad y los productos para que el prospecto comprenda los beneficios de la una o de la otra. ¿Va? Entonces, la meta es cerrar, que puede ser un socio, un nuevo socio, o incluso poder avanzar a la siguiente reunión. Si no se puede cerrar en ese momento, entonces yo de ahí no suelto hasta que no haya una segunda cita. Y entonces en esa segunda cita vamos a qué? A reforzar el sueño que conecta con el porqué y el cómo de la persona, ¿sí? La ejecución. Entonces, vamos a prepararnos para, con profesionalismo, puntualidad, ambiente en el que voy a estar, la edificación correcta, ¿sí? Necesitamos empezar incluso rompiendo el hielo. Sí, vamos a empezar. Normalmente, si vemos a personas que presentan de una manera profesional, obviamente no es cuando es grupal, es cuando es por Zoom, por decirlo así, sino cuando son 2-1 o locales. Reuniones, empieza el líder conectando con las personas, rompiendo el hielo porque normalmente no conocen la persona que va a ir a presentar, entonces hay que ir generando como esa interacción, esa confianza. Entonces se rompe el hielo. Luego, ¿de qué vamos a hablar? Del por qué estamos nosotros aquí, qué fue lo que vimos y por qué estamos desarrollando, hablar de nuestros sueños. ¿Sí? Y luego, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es lo que estamos resolviendo? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes somos y cómo lo resolvemos? Y obviamente, pues ya viene como el cierre, ¿sí? Y lo hacemos a través de qué? Incluso de nuestras propias historias. En algunos momentos, cuando es del producto, hablamos de testimonios y obviamente con una escucha activa. Necesitamos escuchar más que hablar, o sea, cuando ya terminamos la presentación, vamos a escuchar al prospecto, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que evitar? Los monólogos largos o las presentaciones largas de 45 minutos o más, ¿sí? Los tecnicismos completos, tenemos que hacerlo lo más sencillo posible. Hablar mal de otras compañías, de otros productos, no, eso está prohibido para nosotros. No podemos ni siquiera pensarlo, ¿sí? No podemos, eso no se hace aquí. Y nunca salir sin el siguiente paso definido. ¿Sí? O ya hacer el proceso de inscripción o la próxima cita. Si no se cerró la próxima cita, si se cerró y ya se inscribió, entonces con una cita para que la reunión de orientación, ¿va? Ese sería el próximo, la próxima cita. ¿Y cómo lo duplicamos? Entonces, vamos a ir modelando las presentaciones para nosotros. ¿Cómo? Cuando entramos acá, normalmente nosotros no presentamos, presentan nuestro líder, nuestro upline, ¿sí? Entonces necesitamos estar en las mayor presentaciones posibles para nosotros ir modelando la presentación, porque sí o sí nos toca darla a nosotros en algún momento. Y entonces ir involucrando a tu equipo gradualmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sabes qué? Yo hoy, tú la próxima vez que yo presente me vas a edificar. O la próxima vez que tú estemos presentándole a tu gente, tú vas a dar tu testimonio. ¿Va? Ya la siguiente, ¿qué va a hacer? Oye, la próxima vez tú presentas la parte de producto y yo la parte de negocio. Luego lo intercambiamos y luego yo te voy a ver presentar a ti. Sí, esa es la parte en cómo vamos a empezar a ir duplicando la presentación. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo con incluso simulacros en sus presentaciones, en sus reuniones de equipo semanal, que una parte de esa reunión sea que cada uno de los líderes vaya presentando y que haya una retroalimentación. Esa es la forma de nosotros poder ir duplicando la parte de la presentación, ¿va? Y el paso 6 es hacer el seguimiento, dar la continuidad. Entonces, esto es lo que nos diferencia de constructores promedios a ser unos constructores profesionales. ¿Por qué? Porque la fortuna está en el seguimiento disciplinado y muchas veces eso es lo que no hacemos o lo hacemos ya fuera de los tiempos. Dejamos que corra más de las 24 horas y recuerda que normalmente la emoción se va bajando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este paso? Pues guiar al prospecto hacia una decisión, la mejor que sea para él.
brindando la información, aclarándole las dudas, manteniéndolo obviamente motivado. Incluso si quedamos de que quiero que vea el próximo martes la presentación porque va a estar un líder súper interesante, yo necesito. Si son más de 2, 3 días, necesito ir, tenerlo conectado. Entonces hoy le voy a mandar un video, o le voy a mandar o le voy a invitar a la llamada de arranque, o le voy a mandar una llamada de arranque que a mí me gustó, me impactó de alguno de mis líderes, y así lo voy diciendo, oye, lo vas a leer, verlo y luego lo comentamos, pero necesitamos tener a la gente conectada. ¿Sí? Y con el fin de que, pues obviamente de ayudarle a que tome una mejor decisión. De acuerdo a que a lo que él se quedó pensando, es que sabes que ahorita necesito terminar de recolectar el dinero, entonces voy a hacer algo que lo ayude a él a que impulse y consiga este dinero más fácil, ¿sí? Y referidos, si no están interesados, ¿sí? Si en realidad la persona no es ni para cliente ni para socio, ¿por qué sucede? Pues dile, oye, y de tu gente, las personas que tú conoces, ¿a quién creen que le encantaría tener un ingreso adicional o cuidar su salud? Y va a salir ahí, obviamente, pues sí, para tu lista. ¿Cuál es la ejecución? Entonces, es planificar la segunda cita en las primeras 24 48 horas. ¿Cuál va a ser la segunda lista? Si es para un seguimiento de prospecto, entonces va a ser, obviamente, pues tenerlo, llevarlo a un evento o llevarlo a una presentación con otro de mis líderes, y ya, ¿sí? O mandarle videos para que él analice y pueda tomar una decisión. ¿Va? ¿Cuál es con mis clientes? Si yo ya hice un cliente, por lo menos en las 48 horas tengo que estar viendo si le recibió el producto, si no, y si lo recibió, le tengo que dar el acompañamiento, obviamente, de cómo se va a tomar el producto, ¿sí? Si es mi socio nuevo, ¿cuál va a ser? La siguiente, reunión de orientación, sí o sí. Entonces, mire que a todo le tenemos que hacer un seguimiento y todo lleva a una agenda. Entonces, hay que escuchar activamente a las personas, qué fue lo que te gustó, qué fue, dónde te puedo apoyar para resolver, pues como tu duda, y manejo de objeciones. Ojalá que todas sean con historias. Fíjate que a tal persona también le sucedía lo mismo. Y entonces no tenía el dinero. Y lo que hizo fue que una de sus líderes, no sé, le prestó producto, hizo su primer lanzamiento y de ahí tomó para su inscripción. Cosas como esas son las que debemos darle, ¿sí? ¿Qué es el peligro y qué debemos evitar? No dar seguimiento por miedo. Muchas veces no lo damos por miedo. Ay, me va a decir que no. No. Necesitamos decirle y ayudarle y orientarlo a que tome la mejor decisión, o que nos pasamos más de 48 horas, por eso ya no nos vuelve ni a contestar. ¿Ma? Presionar por una decisión inmediata, ¿no? Hay personas que necesitan, obviamente, pues como analizar, consultar, entonces darle también esa libertad. No es discutir objeciones, es hablarle, como les decía, lo mejor es hacerlo a través de historias, ¿sí? Hablar de tu sueño, no, hay que reflejar el sueño de la persona porque para eso calificamos esa lista, y a través de historias incluso poderle hacer ver el sueño y qué le puede resolver acá. Y abandonar tras un no inicial, pues no, ya sabemos que tenemos que estar porque ese no me va acercando al sí, ¿va? ¿Y cómo duplicamos esto? ¿Cuál es la escala? Entonces, enseña que esto es un proceso natural, que muchas personas te van a decir que no y todo eso, y crear un sistema, ¿sí? Tenemos una plantilla de seguimiento, tenemos guiones de invitación, tenemos guiones de objeciones, de manejo de objeciones, y poder empezar incluso a hacer roleplay. Oye, es que, ¿cuál es lo que más te dicen? Que no tengo dinero. Bueno, ¿cómo lo podemos manejar? Sí, también hay algo que se llama el seguimiento de tres bandas, y es ese seguimiento no lo puedo hacer yo únicamente cuando estoy nuevo. Entonces necesito apoyarme de la persona que incluso dio la presentación para que me ayude a hacer este seguimiento. ¿Sí? Y institucionalizar el seguimiento, donde en eventos, en reuniones semanales que hay. Y eso obviamente pues va a empezar a involucrar y a reconocer las buenas prácticas que tenemos en el sistema. ¿Sí? Entonces recuerda que un negocio exitoso se construye desarrollando relaciones con seguimiento constante y genuino, preocupándonos por la persona. El seguimiento es súper importante. ¿Sí?
Y hay que duplicar cuál, la actitud del servicio. Vamos es a servirle a las personas, no a servirnos de ellas. ¿Va? Hace parte de ese. Y bueno, y la fase 3 que es la fase de empoderamiento, que es ya cuando empezamos esta transformación en mariposas, que ya somos líderes y todo, y viene apegada a uno súper importante, que es la verificación de el progreso. ¿Sí? Entonces, el objetivo es mantener el negocio bajo control. Aquí es números, números. ¿Va? Entonces, identificar qué funciona, corregir el rumbo, detectar a tiempo quién necesita más ayuda dentro de la red, ¿sí? Y eso nos permite como ver con números. Cada quien, hay una plantilla que se llama así, verificación del progreso, donde cada persona, cada uno de nosotros necesita ir ingresando. ¿Cuántas llamadas hice cada día? ¿Cuántas personas le adicioné a mi lista? Si estoy conectada al sistema o no, ¿sí? ¿Cuántas capacitaciones di? Toda esa parte está ahí y necesitamos llenarla. Son números. Y entonces, ¿qué va a perder en la ejecución? Vamos a empezar, que también lo vamos a aprender, a dibujar nuestra red. Sí, mensualmente yo tengo que ver cuáles son las metas de cada uno de mis downline. Sí, yo necesito ayudarle a construir por qué rango van, cuál es su meta y qué necesita para cumplir cada una de esas metas. Entonces vamos a empezar a dibujar nuestra red y vamos a ir identificando líderes claves en cada una de esas líneas, los trabajos en profundidad. Entonces vamos a medir cuál fue el volumen, cuáles fueron las nuevas inscripciones, cuántas presentaciones se están dando, todo eso, y desde ahí poder empezar a ver por qué no estamos teniendo los resultados que tenemos y lo que estamos haciendo supuestamente es seguir el sistema, ¿va? Entonces ahí vamos a ver que muchas veces es que estamos fracturando alguna parte del sistema, algunos de los pasos. ¿Cuál y qué necesitamos evitar? Operar a ciegas y medir resultados. Si nosotros no medimos nuestras metas, entonces pues las vamos a ir postergando y la idea no es esa. La idea es que yo me comprometa y cumpla. Entonces, cuando yo a mi mentor le digo, es que voy a comprometerme a hacer 5 llamadas, puede que yo me incumpla a mí, pero ya incumplirle a mi mentor me va dando como penita, como vergüenza. Para eso también es, mientras nosotros vamos creando estos hábitos y responsabilizándonos, incluso con nosotros mismos, vamos a usar estas herramientas. ¿Sí? Compararnos negativamente con los otros. Es que aquel ya llegó, es que aquel lo hace mejor que yo, es que él sí, es que él no. Todos tenemos procesos diferentes, pero todos tenemos el mismo sistema, todos tenemos la misma compañía, el mismo plan de compensación, el mismo movimiento, la misma academia. Entonces, todos podemos ir aspirando a lo mismo. Maquillar los datos o inventar excusas para que no me regañe mi líder, si así lo viéramos. No, debemos ser sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Necesitamos tener solidaridad total con cada una de las personas que están. Y esto es importante. Miren, cuando nosotros tengamos problemas en nuestros equipos, nosotros necesitamos siempre ir hacia arriba, ¿sí? Ir hacia arriba para no contaminar a los equipos. Cero negatividad hacia abajo, cero. Así nosotros no estemos de acuerdo con algo, no contaminemos al equipo. Vamos, subamos con nuestros líderes para que nos ayuden a solucionar esas situaciones, ¿va? Pero no contaminemos a nuestro equipo. Eso hace parte de la regla de verificación, ¿sí? El 8, duplicar el ciclo, enseñar el ciclo. Entonces, pasamos de ser un hacedor, yo hacerlo todo, a ser muchas personas haciéndolo, muchas personas. Esta es la base de nuestro sistema. Necesitamos duplicar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Lograr que tu negocio se reproduzca sin tu presencia constante. No es que nunca vayas a estar. Para el caso, por ejemplo, de la verificación del progreso de tu equipo, tienes que estar. Para los apoyos, que, oye, no sé cómo enfrentar esto, tienes que estar. ¿Sí? Pero lo que podamos duplicar, que son estos 8 pasos, entre menos tú tengas que estar ahí, pues mucho mejor, ¿va? Y formar líderes que sepan
hacer todo independientemente. Necesitamos entender que nuestro negocio comienza de nosotros hacia abajo, es nuestra responsabilidad. Y crear un modelo duplicable donde cada distribuidor se convierta en entrenador para su equipo. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo. ¿Cuál es la ejecución? Entonces, enseñar el ciclo completo tal como lo hemos ido aprendiendo. Por eso lo vamos a ver muchísimo, muchísimo, porque no es únicamente una teoría, es que necesitamos empezar a bajarlo a acciones. Necesitamos empezar a interiorizarlo y a vivir de esa manera. Es como nuestro ADN. Ese va a ser nuestro día a día. Va a ser nuestro estilo de vida. Necesitamos llegar a que esto sea nuestro estilo de vida. Y conecta al socio con el sistema educativo. Apaláncate del sistema. La gente tiene que estar conectada a la academia y al sistema, porque si no se nos va a hacer imposible duplicarnos y se nos va a hacer más imposible retener a la gente. ¿Va? Entonces, aplicar el ciclo, ¿cómo? Aprender a hacer, enseñar. Así lo aplicamos. Nosotros estamos aprendiendo, vamos haciendo a medida que vamos aprendiendo y vamos enseñándole a los nuevos que van llegando. Así se duplica esto. Necesitamos edificar a los líderes y delegar responsabilidades también en nuestros equipos. Podemos evitar el peligro o cómo caemos en el peligro? Cuando no enseñamos el ciclo completo, ¿va? Cuando nosotros caemos en el individualismo y ser el cuello de botella porque todo lo tengo que resolver yo para mi equipo. No, necesitamos generar socios y líderes que sean autónomos. Intentar ser la única fuente de entrenamiento tampoco se puede así. Necesitamos a muchos líderes entrenando. No promover los valores y la cultura del equipo. ¿Va? Entonces, la duplicación, ¿cómo se da? La verdadera duplicación ocurre cuando tus líderes entrenan a nuevos líderes. Ahí es donde se da la nueva, cuando desarrollamos nuevos líderes. Y entonces necesitamos adoptar ese lema de que yo aprendo, voy haciendo lo que aprendo, voy enseñando lo que aprendo. Y así es entonces el negocio va creciendo espontáneamente. Y ya lo tenemos puesto, todo lo que vamos haciendo lo vamos duplicando. Y entonces así, pues obviamente se nos va a dar mucho más fácil, ¿va? Cada uno de estos pasos va a ser un entrenamiento específico, pero necesitamos irlo interiorizando. Entonces, el éxito es la realización progresiva de un sueño que valga la pena. Y eso es el ciclo del éxito. El ciclo del éxito es el mapa para poder lograr todo lo que nosotros queramos acá. Entonces, estructura, disciplina y sistema te dan esas alas. Y si ayudas a suficiente gente a que pueda volar, entonces tu libertad va a estar ¿qué? Garantizada. Listo. Y entonces no podemos olvidar que nuestro oxígeno diario es la rutina ganadora. Entonces ese capullo se va a transformar en microacciones que tenemos que hacer todos los días, sí o sí. Es una dieta estricta para el crecimiento de nuestro negocio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya lo vimos, hacer una lista, agregar 5 nuevos. Esta es nuestra rutina diaria, conectar a 5 e invitar a 10 contactos diarios, presentar mínimo una presentación diaria y dar seguimiento efectivo. ¿Cuál es el quinto? Educación continua, ¿sí? Entonces, tenemos todo para estarnos educando diariamente. ¿Va? Entonces, ¿cuál es el alimento mental? El desarrollo personal diario. Tenemos las llamadas de arranque. Si no podemos estar, están las grabaciones. Necesitamos empezar a tener nuestra lectura diaria y tenemos también nuestro taller de lectura los miércoles, que es para empezar a que cuando nosotros no tenemos ese hábito desarrollado, empezamos a desarrollar esa habilidad. ¿Va? Y pues leer el manual de orientación en lo que vamos perfeccionando lo que estamos haciendo. La simplicidad, esa es la estrategia que nosotros debemos hacer y es el efecto más poderoso. Simple, hacerlo tan simple. Ese es nuestro mayor valor, que sea simple. Cuando el sistema es accesible y libre de complejidades, entonces puede ser duplicable.
o lo pueden replicar. Entonces necesitamos empezar a seguir fielmente los 8 pasos que acabamos de ver, apoyarnos de la academia. Entonces el esfuerzo lineal se va a transformar en qué? En ese crecimiento exponencial, ¿va? Entonces vamos a buscar ese proceso, obviamente, pues de duplicarnos de manera adecuada, ¿no? Entonces la transformación es inevitable. El crecimiento no es un evento, es una estructura. Al someterme a la disciplina del ciclo del éxito, entonces pasamos de la intención a qué, a la acción y finalmente pues al liderazgo. Entonces tu evolución es personal. ¿Ma? Entonces necesitamos, obviamente, empezar a convertirnos en lo que necesitamos. Y eso lo hace la duplicación. Entonces ejecuta tu rutina, duplica el sistema y eleva el vuelo. Eso es lo que nosotros queremos. Y bueno, esto es lo que queríamos ver hoy. Eh, si alguien tiene algo que complementar, alguna pregunta, algo ahorita, pues entonces... Acá ya sabemos que la próxima, por favor, vengan todos, porque vamos a volver a poner en un tablero que podamos visionar todos los días nuestros sueños, que es lo que vamos a trabajar de aquí a diciembre. Vamos a recordar eso que hicimos a principio de año y las personas que de pronto no lo han hecho, vamos a volver a hacer ese mapa de sueños para que nos enfoquemos en qué queremos de aquí a fin de año. ¿Va? Y sí, que aquí estoy leyendo, sí queda grabada y se sube ahí a los Entrénate que están ahí en nuestra biblioteca en el Telegram, ¿va? Pues bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, pues ahorita nos vemos nuevamente ahí con el Impacto Latino. Los que no se han inscrito, por favor, es un muy buen momento para inscribirnos en la academia. Ahí los esperamos y nos vemos a las 6 de la tarde en la academia. Vamos a promover esa parte, ¿va? Pues les mando un abrazo, que tengan todos una feliz tarde y pues nos vemos ahorita. Abrazos.